Empezamos, pues bienvenidas, bienvenidos. Es un honor tenerlos en esta edición, en esta tercera edición del Seminario de Propiedad Intelectual, las fronteras de la propiedad intelectual, ahora con el tema de derecho civil. Y el día de hoy tenemos a una talentosa ponente. Su nombre es Brenda Barrera Carranza, es abogada civilista desde 2011, egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde 2017. Cursó la especialidad de Derechos de Autor por el Instituto de la Propiedad Intelectual, IPIDEC, y Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con los diplomados en el Arbitraje Internacional y el Centro Iberoamericano de Arbitraje, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con el Centro Iberoamericano de Arbitraje, y además Nuevos Procedimientos Jurisdiccionales, impartido por la UNAM. Su experiencia en el litigio civil le ha permitido colaborar como directora del área civil en el despacho Jalife Caballero, donde actualmente ejerce funciones, ganando total pericia en asuntos de imagen, marcas, daños y perjuicios por violación a derechos de autor, entre otras. Ha participado en arbitrajes internacionales ante la International Chamber of Commerce México, en el que se recuperaron a favor del cliente acervo marcario en todo el territorio turco, y the London Court of International Arbitration, obteniendo excelentes resultados en materia de incumplimiento de contrato. Sin más, Brenda, muchísimas gracias y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mauricio. Ya me aventé también la plática anterior. Un gusto estar de este lado como ponente, ya como barrista algunos años. Y pues bueno, el tema de fronteras es justo entender cómo la propiedad intelectual va a ser robustecida y necesita también otras materias, ¿no? En este caso yo les voy a explicar cómo la materia civil es aquella materia que nos va a ayudar muchísimo, aunque pareciera totalmente ajena a la propiedad intelectual, pues es una materia que tiene un punto donde se conjugan bastante interesante, y pues de eso voy a hablar hoy. No sé si puedo compartir. Sí, aquí está. Hice una pequeña presentación y bueno, vamos. Me parece que las preguntas van a estar al final o las vamos a ir haciendo en el inter. Depende enteramente de ti, Brenda. Tú decides Okay. si al final o al inter, esa es tu decisión. Bueno, yo creo que si se pueden ir dando en el camino para no irnos perdiendo a lo mejor del tema, podría estar bien. Si vemos que es muy desordenado, entonces ya las dejamos al final. Bueno, lo primero que les voy a explicar es en dónde entra el área civil a apoyar o a defender la materia de la propiedad intelectual. Como sabemos, en su mayoría los procedimientos se tramitan ante el INPI por tema de infracción administrativa. Sin embargo, la finalidad de la infracción, a diferencia del juicio civil, es muy grande y muy diferente. En materia administrativa, lo que estamos buscando es una sanción administrativa, una multa, por parte de la institución administrativa. Sin embargo, en el juicio civil, nuestra intención principal va a ser obtener una reparación de un daño, una indemnización, a favor de la persona afectada, ¿no? Entonces, lo primero que les voy a hablar es qué son los daños, qué estamos entendiendo por esto y cómo ha ido evolucionando este concepto y cómo lo regula en específico tanto la Ley Federal del Derecho de Autor como la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entonces, primero hay que entender que los daños es un concepto general y tiene diferentes conceptos o unidades. El daño material es el que va a incluir todos los daños, como su nombre lo dice, que afectan derechos patrimoniales, ¿no? Aquí están los daños y perjuicios. De hecho, normalmente se entiende como daño patrimonial y daño material, se hablan como sinónimos, pero en nuestro código existe diferencia entre el daño y el perjuicio, y también a veces se habla del daño material o reparación del daño material, que en ocasiones es entendido como la reparación del daño en materia penal. Nuestro artículo 1915 del Código Civil Federal establece que la reparación del daño será el resarcimiento o el pago de daños y perjuicios y el resarcimiento o restablecimiento de la situación antes de que ocurriera el evento ilícito. Normalmente es poco común que se pueda revertir, pero bueno, si es posible, esta puede ser una de las consecuencias. No necesariamente el resarcimiento de daños se traduce en una indemnización económica, que esa es una de las principales características de los daños y perjuicios.
Ahora, nuestro código, les decía, sí diferencia entre daño y perjuicio, entiende como daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación, y como perjuicio la ganancia lícita que dejamos de percibir. Realmente, como les decía al inicio, tanto daño y perjuicio van a ser daños materiales, pero vamos a poder identificar que en ocasiones tenemos ambos. En ocasiones podemos tener un daño que es exclusivamente, y se me ocurre como ejemplo el tema de un choque, en donde tenemos los daños, que es el vehículo en sí mismo, que fue dañado, que se le cayó la puerta, le tiramos un faro, etcétera, y el perjuicio, probablemente ese vehículo era utilizado como un taxi. Entonces tenemos aquí donde confluyen ambos derechos y los dos pueden ser reclamados en la misma vía. Normalmente entendemos al daño algo que sí puede ser identificable y que es muy objetivo, ¿no? O sea, nosotros si rompimos la defensa del coche, vamos a saber cuánto cuesta la defensa del coche. Vamos a poderle poner un número al daño causado y puede ser relativamente sencillo indemnizar o reponer esa afectación. El perjuicio normalmente es un poco más complejo, porque en el perjuicio entonces tendríamos que hacer el análisis de a lo mejor cuántos días va a estar en reparación el coche, cuánto tiempo o cuál era el promedio de ganancia que tenía ese vehículo, etcétera, ¿no? Pero pueden ser los dos derechos pueden reclamarse en la misma forma, ¿no? En el sistema jurídico americano no distinguen daños y perjuicios, se entiende siempre como un daño de manera general cualquiera de los dos. Nuestro código lo prevé tanto en el artículo 2108 del Código Civil y 2109. Les explico estas dos diferencias porque ahorita que empiece a explicar el tema de algunas tesis y nuevas sentencias o ejecutorias de la Corte empieza a hacer distinciones en dónde sí aplica el daño material y en dónde no. Después, dentro de nuestra responsabilidad civil, también tenemos el daño moral, que a diferencia de los daños y perjuicios que les decía que son daños patrimoniales, el daño moral va a ser un daño sobre un derecho que no es necesariamente tangible, ¿no? Estamos hablando de la afectación en sentimientos, afectos, honor, decoro, vida privada, etc. Entonces, la principal diferencia entre estos derechos, creo que, bueno, a mí se me hace muy clara. Una afecta el exterior, ¿no? Nuestros bienes, nuestro patrimonio, y la otra afecta nuestro interior, que son derechos muy personales, son afectaciones de nuestra personalidad y de nuestro ser. Yo un poco así entiendo el daño moral. Y aquí les hablo de daño moral en este sentido y para esta materia que quiero irlo aterrizando, porque hay que recordar que la Ley Federal del Derecho de Autor prevé un daño moral como muy específico, el que se ha denominado en la teoría como daño moral autoral. Sin embargo, no es el mismo daño moral a que se refiere el Código Civil. El Código Civil nos está hablando de ciertos elementos y de ciertos derechos muy específicos que pueden ser afectados. El daño moral autoral, que si bien, por ejemplo, el tema de la violación al derecho de crédito puede ser una afectación o la reputación del autor a su honor, tiene que ser específicamente un autor el que haya creado una obra y que con motivo de la violación a esa obra tenga la afectación. O sea, no es que el daño moral esté independiente, pero sí es distinto, porque nos limita también la Ley Federal del Derecho de Autor que el daño moral será aquel que sea una afectación de los derechos morales de las obras. Entonces, por eso hablo de daño moral, y ahorita vamos a ver también un derecho más que está muy de moda ahorita, que es el derecho de imagen. Que el derecho de imagen podría ser, o pareciera, que se puede reclamar como daño moral. Sin embargo, la Corte en materia de derechos de autor ha dicho otra cosa. Entonces, pues bueno, aquí es lo que les decía. Voy a empezar a explicarles un poco cómo ha ido evolucionando estos derechos. Y voy a hacer un relajo con mi presentación, porque les quiero explicar primero qué es lo que nos permite la ley. Ya sabemos que la diferencia entre derechos de autor y derechos de propiedad industrial, no voy a ahondar en eso, simplemente ambas legislaciones tienen una disposición que sanciona muy similar. Ambas legislaciones prevén un 40% como indemnización por violación a alguno de los derechos protegidos por estas leyes,
La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prevé que será sobre el indicador de valor legítimo. Actualmente, antes se hablaba de las ventas del infractor, tal cual lo decía la ley. Ahorita nos señala que es un 40% sobre el indicador de valor, mientras que el 216 bis hace una pequeña distinción que acaba de ser interpretada por la Corte, pero que dice que será el 40% sobre el valor de la obra original, producto original o prestación original. Esta gran pequeña diferencia, porque realmente es una palabra, ha generado muchísimas interpretaciones a lo largo del litigio en esta materia, ¿no? Nosotros hemos tenido incluso asuntos en donde hemos tenido que interpretar a qué se refiere, porque sobre todo en las materias, en materia de propiedad industrial es mucho más claro ver el producto, precisamente por la naturaleza del derecho que protege la propiedad industrial. En materia de derechos de autor no necesariamente vamos a tener productos que comercialicen la obra, y la obra no necesariamente va a ser comercializada en un producto. Puede ser una obra pictórica que nada más esté expuesta, pero no necesariamente se generan productos con ella. Entonces, este punto de la prestación o producto original ha causado muchísimos problemas para ver si se aplica o no el 40% y sobre qué se aplica. Y hablamos también de prestación original, porque hay que recordar que la Ley Federal del Derecho de Autor no prevé únicamente derechos de autor, tiene derechos conexos y prevé y protege otro tipo de derechos que no son autorales. Entonces, habiendo explicado un poco estos dos sistemas, voy a irles explicando cómo ha ido evolucionando las interpretaciones en estos artículos con base en lo que tenemos pues en la Corte, ¿no? Tenemos recientemente uno de nuestros primeros casos que dio la vuelta a la interpretación del sistema y a la aplicación de la abrogada Ley de Propiedad Industrial, es el Amparo Directo 3-2015. Antes de este amparo, se alegaba en los tribunales que el 40% declarado, bueno, no, la infracción administrativa declarada por el INPI era suficiente causal para que el juez solamente fuera un cuantificador del 40%. Ya no necesitábamos decirle nada más al juez porque ya teníamos una declaración administrativa de infracción que nos decía que la otra parte había violado un derecho de propiedad industrial. Con este amparo cambia esa interpretación y en esta resolución, la segunda sala es esta resolución, señala que no es así. ¿Por qué? Porque la legislación de propiedad industrial, la abrogada, refiere, y la actual también, que será acorde, el tema de los daños y perjuicios será regulado conforme lo prevea la legislación local y la legislación civil. Se hace un análisis de a qué se refiere esto y se concluye en este amparo que para poder proceder, para que la acción civil de daños y perjuicios proceda, debe ser necesario acreditar los 3 elementos de la acción civil, que son el que se cause un hecho ilícito, que exista un nexo causal y que tengamos daños y perjuicios claros, cuantificables y que puedan ser reales. Que hay que recordar que hay una teoría que prevé que no todo el hecho ilícito genera daños y perjuicios. Entonces, a partir de esta interpretación, nos olvidamos del daño o del famoso daño punitivo. No lo puse aquí porque aunque sí existe y sigue siendo aplicado para la interpretación y para sancionar las conductas en las resoluciones, ya no se entiende como un daño punitivo que existía o que se hace mucho ejemplo en la ley de títulos y operaciones de crédito, que prevé que cuando tienes un cheque devuelto, tú puedes reclamar inmediatamente un 20%. La ley de títulos no te exige demostrar qué ibas a hacer con el dinero, qué te afectó en tu patrimonio, etcétera. Simplemente te devuelven el cheque por falta de fondos, tú demandas tu cantidad principal y un 20%. Así se trató de litigar la aplicación del 40%, sin embargo, a partir del 2015, esta aplicación ya no, o esta interpretación ya no debería de ser vigente, porque la Corte señala con mucha claridad que deben reunirse y acreditarse los 3 elementos. Incluso señala en una tesis posterior que la infracción administrativa que nos pueda dar el INPI no va a ser analizable el hecho ilícito
pero ya no puede ser una prueba porque si algunos de ustedes tienen resoluciones del INPI saben que establece en muchas ocasiones que la violación y que la infracción causada genera y causa daños y perjuicios y hasta ponen graves, ¿no? al titular del derecho. Entonces, esa prueba y esa declaración administrativa se utilizaba como prueba. Decir, bueno, pues si ya me lo está diciendo el INPI que tengo daños y perjuicios y ya me lo está reconociendo, pues tú qué tienes que analizar. Existe una tesis donde señala que esa prueba no nos ayuda a acreditar los daños y perjuicios. Sí nos va a dar el hecho ilícito, ¿no? Que es uno de los elementos, pero todavía tenemos 2 elementos más que tenemos que demostrar. Posteriormente, y empiezo a hablar de otros tipos de derechos, que son el derecho a la propia imagen, ¿no? Y aquí creo que es muy claro cómo la materia civil y la materia de propiedad intelectual se conjugan. En el tema del derecho de imagen hay que recordar que la ley del derecho de autor prevé o preveía el derecho a la persona retratada, ¿no? Entendiéndose al modelo o a la persona que posaba para una fotografía, que es súper común que un fotógrafo tome pues fotos de personas, pide su autorización y imprime la fotografía. Sin embargo, con la evolución que ha tenido pues todo el tema tecnológico, la difusión que se hace de toda la información, los medios masivos de comunicación, este derecho ha ido entendiéndose no solamente como un derecho personalísimo de la persona, que es un derecho totalmente civil, sino también con una connotación comercial, que aunque si bien no va a ser un derecho de autor, porque es mi imagen, son los elementos distintivos de mi persona, no son un derecho de autor, no son una creación, sí tienen una connotación para efectos de la ley de derechos de autor comercial, donde puede haber una explotación y un lucro con la imagen de una persona que puede, y el derecho que nos da la Corte en el amparo directo en revisión, que es el conocido como el de Gael García, son exclusivamente derechos de autorizar o prohibir la difusión de mi imagen, ¿no? Hace un análisis muy interesante en estas resoluciones en donde señala que el derecho de imagen, aunque sea un derecho civil, actualmente es motivo de lucro y de hecho en su mayoría los amparos muy recientes de la Corte han ido analizando esos temas. Han ido analizando qué pasa si se toma la foto sobre todo de personas del medio artístico, en lugares públicos aplica o no la excepción, ¿no? De que es lugar público y todo, pues podrá aplicar. Aquí hay que recordar que la obra fotográfica va a tener 2 derechos en sí mismo. El derecho de autor del fotógrafo, pero también el derecho de imagen de la persona que aparece en esa fotografía. Y eso es el análisis que hace la Corte en estos amparos, en donde ya está diciendo que tienes que autorizar la difusión de tu imagen, porque aunque digamos que no se lucra con ella, ¿no? Y a eso voy, porque poco a poco el lucro, que antes, o bueno, siempre ha existido el lucro directo y lucro indirecto, ahora es muchísimo más penado tener, aunque sea lucro indirecto, y ahorita les voy a explicar que son las últimas resoluciones, las más recientes, que para mí son bastante cuestionables. Yo no comparto algunos de los criterios que se han establecido, pero finalmente ya son precedentes, ¿no? Entonces, pues les decía, el tema del derecho de imagen, que no es como tal un derecho de autor, pero que se analiza en esta sesión porque si ya se incluye y se sanciona con base en la ley del derecho de autor, con base en el 40% que les explicaba hace un momento que prevé el artículo 216 bis. Después tenemos que este amparo, que aunque lo pongo como relevante, me parece que está diciendo algo que ya sabíamos, es el amparo 6152, en donde nos está diciendo la Corte que para demandar daños y perjuicios en materia de derechos de autor no necesitamos infracción. Aquí hay que recordar que para la ley abrogada de propiedad industrial sí necesitábamos la infracción administrativa firme, lo que nos llevaba a litigios, si Mauricio no me dejara mentir, de 12, 14 años para multarlo, para después reclamar mis daños. O sea, si lo hubiera reclamado al momento de la infracción, mis daños a lo mejor ya hasta hubieran sido menores. Ahora me aventé 14 años de litigio más los gastos de litigio. Es una locura. Eso pasaba en la ley de propiedad industrial para reclamar violaciones a derechos de propiedad industrial.
Sin embargo, a partir de la reforma de 2013 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en la vía autoral no necesitamos esa tesis. Hubo tesis aisladas en donde decían los tribunales que sí, pero a mí me parecía que esos tribunales no habían leído la reforma, porque es súper clara en donde dice no se necesita ninguna declaración para acudir a los tribunales a demandar daños y perjuicios. Sin embargo, les digo esto porque me parece interesante que la Corte en 2019 esté analizando otra vez ese tema. Otra vez un tema que ya había quedado superado desde la reforma de 2013, que en nuestra experiencia sí nos ha pasado que hemos tenido desechamientos de demanda en materia autoral porque nos dicen que necesitamos la infracción, pero aunque indebidamente pues promovías tu recurso de apelación, se ganaba de inmediato porque no es así, ¿no? La reforma de 2013 es súper clara, pues bueno, la Corte lo vuelve a analizar aquí y vuelve a decir que no es necesario, y de hecho existe una tesis muy reciente que dice que no es necesario. Yo creo que estuvo, no era necesaria su análisis, ¿no? O sea, yo creo que con leer la reforma era suficiente, pero bueno, bien o mal, ya lo tenemos por si había alguna duda. De este amparo derivó una tesis que prevé ese tema. Y aquí viene lo interesante, ¿no? A partir de 2019 hemos tenido un análisis muy importante en relación con este famoso 40%, que aunque las dos legislaciones lo prevén, de 2009 a la fecha, donde más se ha analizado ha sido en derechos de autor. No existe ahorita o no tenemos un caso en donde se haya analizado la nueva ley porque es muy nueva, y en la ley anterior tampoco llegaron a la Corte estos análisis de si es o no constitucional. En materia autoral ya existen análisis que están validando el 40%, que no están, ha habido interpretaciones o argumentos en relación con su falta de, pues que es desproporcional, que puede violar los derechos a la justa indemnización, enriqueciendo a víctimas, cuando pues la finalidad de la indemnización y del derecho a la justa indemnización no es enriquecer, sino indemnizar. El análisis ha sido únicamente conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor. Y a partir de 2020 el derecho de imagen ha sido, ya existía el análisis desde 2015, 2016, pero a partir del 2019 a la fecha han existido muchísimas resoluciones con ese tema. Y hace rato les decía que el derecho de imagen no genera daño moral autoral, ¿no? Pero nos dice la Corte en el amparo directo 4830 que sí genera daño material, y por eso les explicaba al inicio que los daños materiales son daños patrimoniales. Entonces, lo que está señalando la Corte es, si bien es cierto, existe un daño moral previsto en el Código Civil que tiene unas características muy específicas, entre ellos una de las sanciones del daño moral es publicar la sentencia, un extracto de la resolución para tratar de resolver o resarcir la afectación que tuviste. Eso no significa que yo no pueda reclamar también el 40% que prevé la Ley del Derecho de Autor. Y señala la Corte que incluso pueden ser ambas. O sea, tú puedes demandar tanto una afectación a mi honor, porque hay que recordar que el daño moral es una afectación a mis sentimientos, a mi persona. Yo les decía, yo lo veo el daño moral siempre como una afectación a mi ser. También puedo demandar el que hayas violado mi derecho de autorizar o prohibir la exposición de mi imagen. O sea, no son acciones que sean incompatibles, son acciones que se pueden ejercitar en la misma demanda con sanciones y con elementos diferentes. El daño moral civil no tiene una cuantificación, ¿no? Yo he tenido asuntos donde me han dicho, es que, pues, ¿cuánto me van a dar por un daño moral? Pues yo les digo, no lo sé, ¿no? El Código Civil le da la facultad al juez de que lo determine. De hecho, no se aconseja ponerle un número, porque debe atender a la gravedad del daño y a la capacidad económica del infractor. Entonces, realmente va a ser qué tanto daño te causaron y quién te lo hizo. En materia de derecho o de daño a la imagen, pues sí tenemos un porcentaje que es el 40%. Entonces, esta resolución para mí es una bastante interesante, pero que además
Ya nos está diciendo en ese análisis la Corte que el derecho de imagen genera daño material conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor. Ya no van a ser procedentes las defensas en donde se alegaba que no era un derecho de autor y que por lo tanto no debía aplicarse la ley. Ya hay precedente que dice que sí debe ser aplicado. Y también hay que tener cuidado porque, como les decía al inicio, el derecho de imagen es un derecho personalísimo. Es un derecho de la personalidad y un atributo de la persona. Es incluso señalan las resoluciones que es parte de la dignidad humana. Si yo demando daño moral pidiendo el 40% de la ley para el derecho de autor, lo voy a perder. Porque ya dijo la Corte que no es daño moral. Puedo reclamar daño moral civil, en donde le diga al juez, y de mi daño moral civil, pues tú dime cuánto me tiene que pagar. Pero de mi daño material, conforme a la ley para el derecho de autor, quiero el 40%. Entonces hay que ir identificando, porque parece que son similares y parece que hablamos de indemnizaciones o de la misma indemnización, pero cada una, y dependiendo de la legislación, tiene una sanción y una consecuencia muy diferente, ¿no? No es lo mismo que el juez analice el caso y que diga, bueno, de daño moral que te paguen 300,000 pesos a que tú vayas por un 40% de las publicaciones de tu fotografía. La demanda es muy distinta. Y este último amparo, el amparo 2824, es un amparo que promovió una sociedad de gestión colectiva que a mí me asusta un poco. ¿No? Les decía que en el amparo directo 3/2015 señaló la Corte que tenemos que acreditar nuestros elementos de la acción, que de hecho creo que lo tengo aquí. Sí. Tenemos que acreditar hecho ilícito, nexo causal y daño constatable, cualitativo y suficiente, ¿no? Ya nos había dicho la Corte que teníamos que demostrar esto. Sin embargo, en el amparo del 2021 está diciendo que para las sociedades de gestión colectiva, al entenderse como una colectividad, no necesitan acreditar cuántas veces se utilizó la obra, ni qué obra fue exactamente violada. Y a mí me asusta porque, ¿qué pasó con demostrar la legitimación activa en los procedimientos, ¿no? Que eres titular del derecho que estás ejercitando. O sea, ¿en dónde está, pues, el tema de decir, bueno, yo tengo la obra, no sé, la canción X, fue la que se reprodujo, fue la que violaron el derecho y es sobre la cual estoy demandando? En esta resolución se está diciendo que el contar con reproductores de música, bocina y demás es suficiente para que la sociedad de gestión colectiva pueda demandar, y entonces las defensas de falta de acción, de falta de legitimación, pues se van a poder quedar pues muy cortas, porque ya está hablando de una presunción a favor de las sociedades de gestión colectiva, que el simple hecho de que estén velando por derechos de la colectividad y que esté registrada, obviamente que tenga todos los elementos que prevé la ley, le van a dar la legitimación para venirme a demandar. Y yo ahí me pregunto, ok, ¿y qué pasa con las personas que no se quieren unir a esa sociedad de gestión colectiva? O sea, ¿qué pasa con todas las obras que no forman parte de la sociedad, que los autores o los titulares de derechos conexos no forman parte de esas sociedades y que también quieren demandar? O al revés, ¿cómo sabes que la obra que tú estás violando porque no tienes la licencia o no tienes el permiso no es de las obras de las que no tienen derecho? O sea, a mí me parece que esa resolución, sí, a mí me da miedo, la verdad. O sea, me parece que puede generar excesos y que puede generar, pues, problemas en los litigios y que sí puede generar violaciones graves a muchos procedimientos. Bueno, aquí les definía un poco lo que es el derecho a la propia imagen. Y me parece que en temas de análisis ahorita no tengo más. Voy a empezar a explicarles un poco cómo son los procedimientos, cómo cambió con la nueva ley que pasa. Entonces creo que hay en el chat hay algunas cosas antes de continuar. No tenemos preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta a las resoluciones que les expliqué ahorita? ¿No? Bueno, entonces continúo con el tema
ya de los procedimientos, qué cambió y cómo se pueden hacer. Aquí está. Les decía que en materia autoral desde el 2013 no tenemos requisito de tener la declaración administrativa de infracción por el INPI. Pero en materia de propiedad industrial, con la ley ya abrogada, todavía lo teníamos que hacer. Es una gran novedad y cambio en el sistema, es que con base en el artículo 396 ya no es necesaria la declaración. Podemos ir a los tribunales de forma directa, lo cual me parece un acierto, porque podemos realmente buscar si lo que el cliente quiere es una indemnización y lo que el cliente quiere es pues que le paguen sus daños. Me parece que el no tener que agotar 12 años de litigio entre el recurso, entre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los amparos, pues es un gran acierto. El único tema que aquí es muy importante que se considere es que la prescripción de la acción de daños es de 2 años. Entonces no hay que confiarnos en que ya tenemos la infracción y pues vamos a promover nuestra demanda de daños hasta que la ganemos. Porque se nos van a ir, definitivamente nos va a prescribir la acción. La acción de daños hay que considerar los 2 años a partir de que tengo conocimiento del hecho ilícito. Entonces, si ya mandé mi carta de reclamación y ya les dije que bajen la obra o que dejen de usar la marca, etcétera, ya tuve conocimiento del ilícito y a partir de ese día que el abogado mandó la carta, hay que considerar los 2 años. Eso me parece que es uno de los principales cambios en materia de propiedad industrial para el ejercicio de las acciones que como abogados tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya no va a ser nada más, ya mandé la carta y vamos a ver qué pasa. Ya hay que estar pensando que tenemos ya un plazo encima que nos puede prescribir. La otra opción que genera esta ley es la vía incidental ante el INPI. Aquí está. Donde tenemos, conforme al artículo 397, que debemos contar con una infracción administrativa exigible. No habla de firmeza. Aquí yo le diría a Mauricio, si nada más nos apoya un poco, ¿qué se entiende por exigible y cuál es la diferencia que tendría con una infracción firme? Porque yo entiendo que el derecho administrativo es exigible desde el momento en que se dicta, tiene una presunción de validez y de legalidad del acto administrativo. Sí, pues de hecho los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sí lo consignan, en el sentido de que se vuelve exigible la resolución desde que está dictada. Por lo tanto, digo, lo que podríamos presumir es que si no existe una suspensión otorgada en el recurso de revisión ante el INPI o en el juicio contencioso interpuesto ante la sala especializada, podríamos hablar ya de esa exigibilidad. Sí, yo coincido con él, por cierto. Y nada más, el problema es qué sucede si cambia de sentido la resolución en algún punto con motivo de alguno de los recursos, que además no es nada extraño, es bastante común que eso suceda. Entonces, ¿qué haces después con un juicio iniciado en base a esa resolución que es modificada en el curso, digamos, de la tramitación de los juicios? Del procedimiento. Pues el tema de que nos exija el artículo 397 la infracción administrativa es únicamente para el incidente que ya podemos tramitar, el incidente de daños y perjuicios ante el INPI. No es necesaria la infracción para la vía civil, ¿no? Lo que nos está dando esta nueva ley son 2 vías para poder ejercitar el reclamo de daños y perjuicios. El punto, independientemente del tema que creo que es muy discutible si tiene o no facultades el INPI para sancionar acciones civiles, porque la acción de daños y perjuicios es civil por donde lo querramos ver. Me parece que, bueno, este es un punto que si ya nos prescribió la acción civil, podríamos intentar, ¿no? A reserva de, como dice Mauricio, si es exigible en el momento en que se dicta. No, te quería preguntar, Brenda, o bueno, añadir, digamos, al análisis de este tema, una consideración que creo que es importante. Con independencia de lo que bien señalas, ¿no? La posible inconstitucionalidad de las facultades del INPI para poder estar dictaminando daños y perjuicios, hay por ahí un antecedente. La CONAPRED, la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, puede dictaminar la infracción a la ley y también castigar o dictaminar o decretar una indemnización por virtud de haber incurrido en un acto de discriminación. Y es una autoridad administrativa. Habría que analizar si ese antecedente de alguna manera pues puede servir como una referencia para lo que hoy el INPI quiere asumir como facultades. Pero yo lo que diría es, más allá de las facultades del INPI, que habrá que ver cuando las cosas empiecen a subir a la Corte, en qué termina el análisis de la constitucionalidad de estas facultades. Yo creo que hay otro tema que no ha sido visto con puntualidad en este tipo de consideración, que es, estamos pasando de una sanción administrativa a un dictamen de daños y perjuicios que después se pedirá que ejecute un juez civil. Yo lo que diría es, ¿y cuándo fui juzgado? Claro. Es decir, me están condenando al pago de daños y perjuicios, ¿y cuándo fui juzgado? Pero es que se te dictó una infracción administrativa. Sí, en el ámbito administrativo se decretó que hay una infracción que cometí y me están multando. Pero eso no significa que en automático yo haya causado daños y perjuicios que tiene otras reglas, como por ejemplo, demostrar el nexo causal. Entonces simplemente me están condenando a pagar algo sin juicio. Sí, que, esa es la reflexión que quería someter a tu comentario. Es que realmente no es claro en el tema de la regulación del incidente. Dice que podrás ofrecer tus pruebas y también señala que deberá ser que a eso ahorita voy a explicar, cómo vamos a calcular este 40% y sobre qué, que es el indicador de valor legítimo, que es algo muy nuevo que incorpora esta ley. No nos dice qué tipo de pruebas, no nos dice si va a ser como dice Mauricio, para acreditar los 3 elementos, etc. Entonces yo pienso, o sea, si nosotros tenemos vamos a iniciar esos incidentes, yo sí acreditaría todos los elementos de la acción precisamente para evitar ese argumento, ¿no? Porque con base en las resoluciones o los análisis que ha tenido la Corte y entendiendo que al final están analizando daños y perjuicios, pues sí podrían ser un tema de referencia para decir, ya nos están diciendo que tenemos que acreditar los 3 elementos. O sea, no nos arriesguemos a no hacerlo, ¿no? Los tenemos que acreditar. Creo que lo complicado y lo interesante va a ser si el INPI va a lograr entender cómo se acredita un nexo causal. Porque me parece que en declarar la infracción y en determinar el hecho ilícito es muy bueno y tiene mucha experiencia porque es a lo que se ha dedicado muchos años, pero no estoy segura si va a poder aplicar las teorías del nexo causal, ¿no? O sea, es muy complicado. Lo más difícil de los daños es, 1, que hayan existido y 2, que tengan una relación. ¿Y cómo la pruebas? Porque a veces sí existe, pero ¿cómo la pruebas? Entonces ese es un tema que yo creo que sí se tiene que hablar de un incidente donde se reúnan los 3 elementos de la acción, ¿no? Y algo más que incorpora el 397 es que también las obligaciones de hacer o no hacer impuestas en la resolución administrativa van a generar el pago de daños y perjuicios, que aquí no está legislando algo nuevo. Parece que sí, parece muy interesante, pero ya estaba previsto en el Código Civil. Por eso lo puse, que es el artículo 2104. Toda la omisión o contravención a una obligación de no hacer genera el pago de daños y perjuicios, ¿no? O sea, no es el INPI, me parece que cuando yo empecé a leer la legislación, siendo litigante de materia civil, pues puso muchas cosas que desde mi punto de vista no son nuevas, ¿no? Creo que lo único nuevo es que lo haga el INPI, que lo haga una autoridad administrativa. Pero hay muchos temas que ya han sido muy analizados por los tribunales civiles, entre ellos este. Pero bueno, aún así, si tenemos una obligación, que es muy común que el INPI nos diga baja la marca, o retira esto, deja de usar la obra, etcétera, pues si no lo hacen, pues a lo mejor hacemos una fe de hechos, donde conste que no lo hicieron en el plazo correcto, para tener pruebas, para también poder demandar ese otro hecho ilícito, ¿no? Que ahí está muy interesante porque no es el hecho ilícito de la infracción como tal, no fue que la haya usado sin consentimiento, pensando en que la ilicitud derivó en un tema así, es por no haber dado cumplimiento a una obligación de hacer o de no hacer impuesta por la autoridad, ¿no? Esos son como los puntos que se incorporan en el incidente.
Y aquí tenemos algo que a mí me causa tema. Antes decía que el 40% se debía cuantificar conforme a las ventas que hubiera tenido el infractor, ¿no? No, les decía, ya no hablamos de daño punitivo, tenemos que acreditar los daños y perjuicios. ¿Cómo lo acreditaba? Con muchos de estos ejemplos que nos está diciendo, pero no era diferente tener una base cuantificadora del 40% a tener que decirles que ese 40% es, por ejemplo, sobre las utilidades. Porque yo, como afectado, voy a absorber las pérdidas que pudo tener esa empresa. O sea, no me toca a mí. ¿Por qué a mí me limitas mi derecho a ser indemnizado? Pues si la empresa tuvo una pésima administración y no tiene utilidades, entonces no tengo derecho, no cobro, aunque se haya cometido la infracción. O sea, me parece que el indicador de valor legítimo trató de ayudar, o están pensando en, hay que entender que el INPI no es un juez, no ha llevado juicios de daños y perjuicios, y trató de decir, bueno, aquí están las opciones para que no te cueste tanto trabajo, para que todos entendamos qué es un daño, pero siento que hay muchas de ellas que son muy cuestionables, ¿no? De hecho, uno de los argumentos en estos amparos que les contaba que son muy nuevos, uno de ellos y por el cual se declara que el 40% que prevé la Ley Federal del Derecho de Autor deba ser para todos los ingresos que haya tenido el infractor, aunque haya sido lucro indirecto, es porque la parte afectada va a sufrir las consecuencias de una mala administración donde una empresa que no tenga utilidad, ¿no? O sea, ese me parece que es uno de los que, a mí no me encantan los indicadores de valor legítimo porque sí pueden limitar las opciones. El tema, por ejemplo, la fracción cuarta, que nos está hablando del precio del infractor que hubiera dejado de pagar al titular, pues ese es el daño, ¿no? Eso es lo que yo podía ofrecer como prueba en un procedimiento y decir, a ver, espérame, utilizó mi marca sin mi consentimiento. Yo te digo, juez, que mi ganancia lícita, la que tengo derecho a percibir, son mis licencias, son mi pago de regalías porque yo doy licencias. Y no te estoy diciendo que el 40% tiene que ser cuantificado sobre el valor de mi licencia, porque ya hasta le salió barato, ¿no? O sea, en lugar de pagar la licencia al 100%, pues le salió barato pagar el 40%. Digo que el artículo sí prevé que no podrá ser menor, que en un caso similar, pues vas a reclamar el 100%. Pero entonces ya no tiene la eficacia que se pensaba del 40% tan impactante y tan intimidante, si empezamos a tratar de aplicarlo con estos indicadores, ¿no? Como antes le decías, pues mira, tu riesgo es el 40% de todo lo que vendiste. Oye, pero ¿por qué no es mi utilidad? O sea, no afecta. Bueno, esa era una intención de inhibir la conducta. En estos indicadores me parece que hay varias de ellas que si las aplicamos como dice, pues nos quedamos cortos, ¿no? O sea, ya no van a ser las demandas tan impactantes que se tenían antes. Entonces, uno de ellos también nos habla del valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado o precio sugerido para la venta al por menor. Este es el que más se parece a el precio que se tenía las ventas que haya tenido el infractor. Aquí el único punto es la primera parte, ¿no? Calculado por el precio del mercado. Pues, ¿qué tal que yo tengo un vaso que me cuesta 900 pesos? Ese no es un precio del mercado de un vaso, ¿no? El precio del mercado de un vaso puede ser mucho menor. Entonces, va a ser un problema poder determinar con una pericial, seguramente en mercadotecnia, en donde podamos definir el precio del mercado y entonces va siendo el litigio y la prueba mucho más complicada, ¿no? O sea, creo que trataron de ser muy creativos, pero no funcionó. O sea, a mí me da la impresión de que dijeron, vamos a decirles cuáles son los daños y pues es que eso era lo que yo presentaba como prueba de daños. Pero a mí me interesaba la contabilidad para que nada más hicieras el 40% y se acabó el litigio. Ahora me voy a meter a un tema porque ahora dice que será a elección del titular, el afectado, ¿no? La elección del indicador legítimo la vamos a hacer nosotros como afectados. Pero ¿qué pasa si alguien se pone muy creativo y dice, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no me aplicas la tercera o la cuarta? ¿Me estás afectando de más? ¿Estás enriqueciendo? No sé, ¿no? O sea, creo que
da muchas opciones para ponernos pues muy creativos en el litigio, que creo que no era la intención, que la intención de la ley era tener procedimientos de resarcimiento de daños muchísimo más sencillos, eficaces y rápidos, ¿no? No tener que aventarnos, como les decía, 12 años en tribunales administrativos para después llegar a decirte me debes 10 pesos. Entonces, me parece que el indicador, vamos a ver cómo funciona, o sea, vamos a ver cómo lo aplica el INPI, ¿no? En ese momento, como dice Mauricio, vamos a tener que esperar, es muy pronto para tener ahorita una resolución en el tema y un criterio, pero creo que tiene muchísimos puntos para cuestionar. Y todo iba bien, todo iba perfecto en la nueva ley, hasta que llegamos al artículo 410. En el artículo 410 nos vuelve a poner un pie gigante el legislador. Estábamos muy felices, por fin ya íbamos a poder demandar de inmediato, como sucede en el tema de derechos de autor. Pero, pues si algún abogado al que sepa que van a demandar a su cliente dice, pues promueve una declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, nada más para suspender el juicio civil, pues nuestro juicio va a quedar suspendido 12 años. O sea, la idea que se tenía de eficacia y de rapidez, pues con este artículo nos acabó todo, que además pienso que no era necesario, porque el Código de Procedimientos Civiles ya permitía suspensiones cuando se estaba cuestionando la titularidad o el derecho, el documento base de la acción, ¿no? Y hablemos de un título de marca en donde es cuestionado su nulidad, pensemos una nulidad absoluta por, no sé, se me ocurre, el tema creo que es muy común, el de declaración falsa de inicio de uso, ¿no? Es una nulidad absoluta, etcétera. Ese tipo de argumentaciones, para casos muy específicos, ya podía hacerse valer en los tribunales civiles. O sea, no necesitábamos este artículo. Ya lo podías explicar si tú necesitas decir, oye, espérame, ¿por qué? Porque el titular del derecho está siendo cuestionado si sí lo tiene. Está siendo cuestionado si de verdad ese título de marca es válido y es legal y etcétera, y podía suspender el procedimiento. Pero en casos muy específicos, me parece que el dejarlo así tan abierto, incluso con algunas acciones que no tienen un efecto retroactivo, o sea, a mí me vale si pierdes o ganas me parece que la caducidad no tiene efecto retroactivo, la infracción se cometió estando vigente el registro. A mí me cometiste la infracción y no me interesa si pierdes o ganas tu procedimiento administrativo, pues ahora sí, ¿no? Ahora nos va a interesar y nos va a poder afectar porque nos va a poder suspender. Y entonces lo bonito que les había explicado al inicio, pues con este artículo tenemos un problema muchísimo más grande que es, digo, creo que es lógica, muchísimos vamos, porque probablemente nosotros también lo ocupemos, el tema de poder pedir una suspensión y pues entonces nos vamos a quedar parados en el procedimiento otra vez a como estábamos antes, pero nada más que ellos ya saben cuál es mi demanda, cuál es todo, aquí ya va a estar presentada, etc. Entonces, pues bueno, este es el punto que a mí de la ley pues no me gustó, insisto, ya existían opciones en los procedimientos y en los litigios civiles. O sea, nosotros hemos tenido procedimientos en donde, como dice Mauricio, se empezaban con una declaración y después tuvimos un asunto muy interesante en donde se admite la demanda sin necesidad de que estuviera firme la declaración. Y en su momento se decreta la suspensión diciendo que hubo un cambio, ¿no? Porque como dice Mauricio, pues normalmente van y vienen en este ir y venir de las resoluciones y se suspendió el procedimiento. Y no necesitamos un artículo y demás, pero insisto, son casos que realmente lo ameriten. Dejarlo general, de ya procede la suspensión porque lo dice el artículo, pues ya no genera un análisis si sí afectaba o no ese procedimiento tu juicio. Pues ahora lo volvemos a tener y bueno, esa es una gran crítica que creo que existe en relación con esta ley. Y acá, y bueno, el único punto que me faltaba en este tema es el requisito de procedibilidad. Ese se mantiene, ya como les decía, ya no es necesaria la infracción, pero
El usar la R, el indicar que es una denominación de origen, esquema trazado o patente en trámite o registro en trámite, sigue vigente. Que eso es algo que si nosotros demandamos, nos podemos dar cuenta muy fácilmente si la contraparte tiene un abogado especialista o no. Porque en ocasiones se olvida que es un requisito de procedibilidad de las demandas. Entonces, si no acreditamos al momento de presentar nuestra demanda que ese producto o que esa marca o que ese derecho siempre estuvo protegido con sus indicadores, pues puede no proceder nuestra demanda, ¿no? Entonces, este tema sigue vigente, este no cambió, se quedó igual, pues hay que seguirlo considerando porque ese es un tema que a veces no preguntamos en los casos específicos que me parece que puede hacernos perder un procedimiento. Y en materia de derechos de autor, pues como les decía, no tenemos un procedimiento especial, podemos promover las infracciones a la par que los juicios civiles y realmente es un juicio ordinario civil, nosotros podemos escoger, lo permite el artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor, podemos escoger cuál es el fuero que queremos, si sea fuero local o fuero federal, eso será totalmente a nuestra discreción. En nuestra experiencia hemos tenido un rechazo constante, indignante y preocupante por parte de los juzgados federales, donde desechan las demandas cuando debió haber sido una prevención a diestra y siniestra, ¿no? Y en juzgados locales, sorprendentemente, al ser juzgados que dirimen y que conocen muy bien el tema de daños y perjuicios, hemos tenido muchísima mejor aceptación y trámite en los procedimientos. La diferencia probablemente sea ya durante el procedimiento, que puede ser a veces más rápido. Eso es algo que nosotros valoramos en el asunto específico, si va a ser muy complicado, donde nos convendría más por el acercamiento que puedes tener un poco más abierto en juzgados locales que en juzgados federales. En juzgados federales, si tenemos muchos exhortos, tenemos muchos temas de ese estilo, es muchísimo más rápido, ¿no? Los exhortos se mandan en línea, los podemos tener en Chihuahua en 3 días, cuando en Ciudad de México, pues sí, son procedimientos que tardan muchísimo, muchísimo. Entonces, pues bueno, en general, creo que esos eran los puntos principales que quería abordar el día de hoy. Creo que estuve en la hora, no estoy segura si era 1 hora, pero pues ahora sí estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, Brenda. Creo que quedó muy bien cubierto el terreno como una introducción general a la revisión del tema de acciones civiles y en materia de propiedad intelectual. Yo solamente quisiera agregar, antes de abrir el micrófono a quienes quieran preguntar o hacer cualquier comentario, además de felicitarte y agradecerte, porque creo que fue muy adecuada la exposición y el abordaje de los temas, y muy práctica. En el caso del artículo 410, que establece esta pues lamentable, digamos, posibilidad de que si hay una acción que cuestione la nulidad, que cuestione la validez del derecho utilizado como base de la acción, es simplemente ponerse en un escenario, por ejemplo, del titular de una patente, que además ni siquiera puede denunciar delitos porque no existen, que reclama la generación de daños y perjuicios por una invasión de su patente. Y en donde resulta que después de haber obtenido una patente que fue analizada y contrastada contra todos los antecedentes de arte previo a nivel mundial, y que normalmente pues, se obtiene en 4, en 5, en 6 años, y que es un análisis muy riguroso, resulta que demanda a un presunto pirata de su invención, de su tecnología. Entonces, basta con que este presunto pirata argumente que la patente no vale, siendo que pasó todos los exámenes que menciono de novedad y de actividad inventiva, basta con que diga que la patente no vale y presente una demanda de cuartilla y media para que el procedimiento se suspenda, pues durante 3 o 4 años hasta que se reanalice si realmente la patente vale o no vale. Eso me parece un desatino enorme del legislador, que echó por tierra todos los buenos propósitos que habían de tratar de reivindicar, digamos, estos temas. Y me parece, porque eso es lo que sucedió, que, bueno, pues este proyecto que el INPI redactó y que al final presentó
al Congreso para cumplir en tiempo con las obligaciones del TEMEC, pues que lamentablemente buscaron mantener el monopolio de este tipo de sanciones, de este derecho administrativo sancionador dentro del INPI, tratar de generar un incentivo para que no vayamos los abogados a la vía civil. Entonces la manera fue decir, bueno, ahora vamos a tramitarles aquí la infracción y es más, pueden iniciar el dictamen de daños y perjuicios en cuanto la resolución sea exigible. Sí, nada más que ahí tenemos todos estos problemas. Primero, que la resolución exigible puede cambiar de sentido en el curso de las cosas. Y el segundo problema, en el curso del propio incidente de dictaminación. Y el segundo problema, gravísimo, pues es este asunto en donde habrá que ver esta facultad de dictaminar daños y perjuicios que pase por el filtro de constitucionalidad y a ver qué hacemos con las situaciones en donde una parte se duela de que sencillamente no fue juzgada para ser condenada. Entonces, pues, lamentablemente digo, no tengo ninguna duda de las buenas intenciones, de tratar de dotar de celeridad a estos procedimientos, pero me parece que la técnica no fue la adecuada y que pues esperamos ver resoluciones complejas que van a ser cuestionadas, que nos van a llevar pues, a un terreno de enorme incertidumbre, que es lo único que los usuarios en esta materia no desean tener, ¿no? Una enorme incertidumbre. Bueno, ese era mi comentario. Agradecerte mucho, Brenda, y pues estar aquí a la disposición de las preguntas que le quieran hacer a Brenda. Micrófono abierto, somos no muchos, así es que pues adelante si alguien quiere comentar lo que guste. Luis, adelante, por favor. Claro, muchísimas gracias. Primero felicitarte, Brenda, extraordinariamente clara la presentación, bien estructurada, nos llevaste de la mano muy clara, muy didáctica. Muchísimas gracias. Y la otra, preguntarte, en muchas ocasiones he escuchado de muchas personas, una de ellas el propio Mauricio, que una de las grandes aportaciones, o así lo he entendido yo, para no poner en boca de Mauricio quizá palabras que él no dijo, pero una de las grandes aportaciones de la nueva ley de protección a la propiedad industrial es el tema de haberle dado dientes al INPI. Hoy, con lo que has visto, con lo poco que se ha visto a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, sí fue una buena idea haberle dado estos dientes al INPI. Sigue siendo, por supuesto, perfectible como toda norma jurídica, etcétera. O en realidad, no fue un acierto y había que haber buscado otras maneras de fortalecer la facultad del INPI, pero no con estos dientes. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que tuvo muy buena intención, de, como dice Mauricio, de tener todo aquí. O sea, algo que pasa mucho en los tribunales civiles es que llegas con una demanda en donde les estás diciendo que hay violación a un secreto industrial, que hay violación a una marca, que hay violación a un derecho de autor, y dicen, ¿y por qué aquí? Yo he tenido desechamientos en donde me han citado la infracción administrativa y donde me han dicho, vete al INPI, aquí no es. Y es, o sea, en esa parte, en el tema del desconocimiento que tienen nuestros tribunales, puedo entender por qué se quería quedar en el INPI. El único tema que creo que no consideran es que los procedimientos, la carga probatoria para acreditar daños y perjuicios es muy amplia, ¿no? El INPI no tiene experiencia, no puedes desahogar confesionales, por ejemplo. No puedes tener testimoniales, ¿no? Que a veces sí son pruebas que te sirven en los procedimientos, que tienes aquí una limitante ya de entrada en tu carga probatoria. Ya no puedes ofrecer dos tipos de pruebas que pueden ser muy interesantes o que pueden ser muy útiles. Y después, la parte administrativa, si están teniendo tanto rezago para resolver infracciones, imagínate todavía que se avienten el desahogo de pruebas de un incidente de daños, donde además pues no tienen mucha experiencia, ¿no? La verdad es que la acción de daños y perjuicios a mí me parece que es una acción complicada, que es una acción difícil por la acreditación del nexo causal, ¿no? Entonces, creo que tuvo una buena intención, pero me parece que no fue lo ideal. Creo que hubiera sido mejor una especie de capacitación a tribunales, donde hubiera algunos cursos de colaboración, donde tuviéramos jueces más capacitados, pero dejar el litigio de daños y perjuicios en donde siempre ha estado, porque tienen mucha experiencia. O sea, es muy difícil que a un juez le inventes daños y todo, porque ya los conocen, ya conocen la acción.
Entonces, ese es el único punto que creo que sí está hecho con buena intención, pero me parece que en la práctica no van a darse abasto. Oye, pues, pero entonces entiendo que la respuesta a mi pregunta, tu respuesta a mi pregunta, es que no, porque cuando me dices había una buena intención, pero eso a quién le sirve, ¿no? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y un Correcto. poco lo que está detrás de mi pregunta es que la lógica de ambas instituciones o de ambas figuras jurídicas es completamente diferente. Si no estoy diciendo una tarugada, el tema de daños y perjuicios es de alguna manera lucro, resarcir el lucro, la falta de lucro, etcétera, un lucro ordenado o reparar la falta de un lucro ordenado. Pero la actividad de la autoridad administrativa no es esa. Entiendo que la autoridad administrativa tiene la lógica de desincentivar ciertas conductas. Obviamente, como lo dijo Mauricio, es un derecho administrativo sancionador, pero no buscan, no están hechas desde la misma lógica. En ese sentido, pues metiste, creo, un pez de agua dulce en un estanque de agua salada y pues, no. Sí, tal cual. La acción de daños y perjuicios es una acción indemnizatoria al 100%. Va a buscar resarcirte el daño causado. Va a Entonces, buscar resarcirte la falta de lucro obtenida. Tú dices el daño causado, lo entiendo, lo explicaste muy bien, pero lo que estaba detrás de eso era obtener un lucro por la venta de un producto, etcétera. Yo ya no puedo porque, etcétera. Pero desde o no, puede ser una afectación a la imagen de la marca. También puede estar por ahí que no necesariamente era un lucro, pero sí estás restándole valor, ¿no? Hay ciertas marcas que tienen muy controlada sus licencias y que no se quieren relacionar con X cosa o que puedes poner en riesgo su distintividad, que el pirata o el que sea la agarró y se le hizo fácil y a lo mejor no estabas esperando como tal un lucro, pero sí estabas protegiendo el valor de tu marca. que al final, digo, obviamente no se trata de ponerme al tú por tú con ustedes que sí le saben esto, yo no. Al final eso es un tema de lucro. Quiero cuidar mi marca por un tema de, porque vale, pues porque cotiza en bolsa, porque la quiero vender, porque los productos que les pongo mi marca pues se venden mejor. Claro que quiero cuidar mi marca. Déjame intentar no decir una tontería. No como un padre cuida a su hijo porque quiero su bien y su desarrollo. No, yo quiero cuidar a mi marca porque esa marca vale dinero, porque Claro. tiene un signo de pesos. Pero otra vez, y ya me callo, para no seguir interrumpiendo, desde el derecho administrativo eso no importa. El INPI no anda cuidando eso, el INPI anda cuidando, o uno asume que anda cuidando el bien público, el bien común, la legalidad, el que no obtenga un lucro a partir de violar la ley. Tu marca es tu marca y cuídala tú, yo no la cuido. Correcto. Y creo que un poco la explicación, o mucho la explicación está en lo que decía Mauricio. Modifiquemos rápido nuestra ley de propiedad intelectual para que se parezca a lo que en Estados Unidos hay, pues para que el TEMEC pueda transitar. Aparentemente no es buena idea eso de legislar sobre las rodillas. Exactamente, totalmente. Gracias, Brenda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Si no, bueno, recordarles que esta es la primera plática de un módulo de 3 que tenemos programado la segunda, el siguiente jueves y en 15 días la última, y que no solamente los expositores abordarán temas relacionados con el ejercicio de las acciones civiles en materia de propiedad intelectual, que desde luego es un tema dominante, sí, sino que también se analizarán algunos temas que han quedado muy de lado, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, el tema de las sucesiones que involucran derechos autorales, ese es un tema apasionante. El tema de qué pasa con regímenes conyugales en relación con derechos de propiedad intelectual. También se analizarán los efectos y la naturaleza de las transmisiones de derechos de propiedad intelectual en el entorno civil. Inclusive, por ejemplo, una cesión de derechos de uso de una marca, que la ley reputa o refiere que debe analizarse conforme a la legislación común, un poco entender, digamos, todas estas figuras y estas superposiciones con el derecho civil, que no deja de ser pues un tronco común para muchas disciplinas. Y aunque nuestra materia, digamos, ha repudiado del derecho civil en la parte en donde la propiedad descansa sobre el producto intelectual y no sobre el producto físico, dándole así al término propiedad una naturaleza, una condición distinta, pues no deja honestamente de compartir una serie de principios, de criterios,
en su formación, en su lógica, que siguen siendo puramente derechos civiles. Así es que yo creo que este análisis exhaustivo por parte de civilistas, pues a los que nos dedicamos a la materia de propiedad intelectual, nos debe ser muy provocativo, muy interesante, y difícilmente tendremos otra oportunidad de escuchar este tipo de consideraciones. Así es que nos quedan más que invitados para que nos veamos acá el próximo jueves, en punto a las 6. Y agradecerte una vez más, querido Luis, por la difusión de los eventos y por el apoyo que nos das en las presentaciones. Como siempre, muy agradecidos contigo. No, nada que agradecer, al contrario, Mauricio, se aprende muchísimo y tú has hecho una gran explicación de lo que viene en las siguientes 2 sesiones. Y bueno, es todo un mundo, sobre todo, y lo digo absolutamente en serio, con esta nueva visión de la Corte, esta nueva correcta visión de la Corte, y aquí está Mayra, no me dejará mentir, la consejera Mayra Eternor, de la igualdad entre hombre y mujer, y hay ciertas resoluciones de la Corte que dice, oye, a ver, la igualdad entre hombre y mujer sobrevive, persiste, incluso cuando el vínculo matrimonial se disolvió por la muerte de uno y de uno de los dos. Y si en el testamento no te dieron el 50%, pues tú puedes pedir el 50%. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando ese patrimonio estaba construido a base de derechos intangibles, como de propiedad intangible, como las marcas? Esa marca también es mía. Oye, no, tu señor marido jamás te dio esa marca no es tuya. Yo tengo derecho a ella o al 50% por una vía de indemnización, y eso es absolutamente materia civil, absolutamente materia civil. Exactamente, por eso es que estos temas creo que nos van a resultar únicos, es decir, es una oportunidad extraordinaria combinar estas disciplinas para poder abordar esta temática que de pronto se nos queda muy de lado. Perfectísimo, pues seguimos difundiendo y nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos, nos vemos pronto. Gracias, Brenda. Gracias, Mau, bye. Adiós.